buenas noches, queridos amigos, estimados poetas. El día de hoy nos encontramos en el Auditorio Porras Barnechea, porque se va a presentar pues un grandioso libro, Fusión, de nuestra querida y excelentísima poeta, pues Milagritos Huertas Quesada. Y estamos a punto de pues ingresar para poder ya comenzar el grandioso recital y presentación de su grandioso libro. ¿Nos acompaña? Y es así que vamos pues también a presentar algo muy importante, como es el nacimiento de un hijo literario. Yo conozco la emoción que tiene todo poeta, todo verdadero poeta, cuando nace su primer hijo. Es lo mismo que cuando una mujer da por primera vez a luz a su bebé. Es muy similar esa sensación. Y por supuesto que eso lo vemos plasmado cuando se trata de literatura, de poesía, en un libro en la que vamos a apreciar una calidad extraordinaria en forma y fondo. Y cuando hablo de forma, no solamente me estoy refiriendo a la misma forma del texto, sino al libro en sí. El libro Fusión, de Milagritos Huertas Quesada, ha sido trabajado de una manera muy detallada, de una calidad impecable, en donde el editor tiene su editorial que se llama Ángeles de Papel. El editor es Michael Jiménez Melchor, quien ha sido artífice pues de este excelente formato, que no es para menos por la calidad también del contenido. Así que un fuerte aplauso para Michael Jiménez y su editorial Ángeles de Papel, que por supuesto lo recomiendo, y es más, lo recomendé también a Milagritos, y siempre nos deja muy en alto el nombre de la literatura peruana. Vamos ahora a mencionar, antes de presentar a nuestros invitados, a nuestros especiales invitados que tenemos, quiero hablar un poquito sobre el poemario, para dar paso pues al fondo, a ese comentarista que tenemos, que es uno de los grandes poetas de nuestros tiempos. Y para esto, un poco recordando lo que había puesto en el prólogo, apenas leí el poemario de Milagritos, me di cuenta de esa fusión entre su inteligencia creativa, esa inteligencia artística, que la había pues también combinado, asociado a su forma de vivir, a su filosofía, a esa filosofía que tiene humanista nuestra Milagritos Huertas. Eso desde ya nos atrae, como artistas, como poetas, porque no es tan fácil fusionar estas dos áreas. Una posición filosófica existencial, humanista, y traducirlo en un lenguaje poético. Ella nos ofrece, Milagritos, 4 capítulos, 4 áreas, 4 secciones, vamos a decir así, de los poemas que nos está brindando y que están plasmados en este libro.
a los cuales le ha dado muy acertadamente nombres específicos. Por ejemplo, Eros. Cuando hablamos de Eros, hablamos de vida, hablamos de sexualidad, hablamos de atracción erótica, hablamos de todo lo que conforma la naturaleza también. Si nos remontamos a lo que significa Eros, desde las etapas griegas, está también asociado al amor por la naturaleza y por todo lo que contiene. Y eso es lo que vamos a observar en Milagritos. Ella se detiene en cada una de las manifestaciones de la naturaleza para convertirlas en arte. Esa sensualidad pensante y vivificadora que descubrimos en Milagritos, lo podemos ver, por ejemplo, en este tema que justamente se llama fusión. Vamos a decir un pequeño extracto porque la autora lo va a tener que expresar también, ¿no? Y te busco a mi lado, al otro lado, al frente y de frente, en la tarde húmeda de la estación, para estacionarme contigo en el pináculo del apego y tejer con finura excelsa una nueva historia de amor. Esa capacidad de imaginar, de anhelar, de jugar con el deseo entre el ocaso y el alba, que lo describe Milagritos de una manera muy sutil, muy sensual también. Vamos a observarla, vamos a deleitarnos con ella en muchos de los poemas de esta sección. Si acaso me preguntas por la tímida partida del sol, al dar paso al tibio crepúsculo, responderé presurosa: aquí están, donde siempre, donde tú te encuentras, entre la quimera, el sol y el crepúsculo de mis sueños. Hermoso. Y qué profundo, qué detalle, ¿no? Eso es arte, eso es poesía, ¿no? 100% poesía. La naturaleza pasional, pues, de la autora se ve reflejada también en otro poema, uno de los que sacaba al azar, Sentido Idéntico, con los recónditos sentimientos tatuados, por el sendero van dos almas en sentidos opuestos. De pronto un jilguero canta a pasión enredada, mientras recorre la senda rasgando el silencio. Crítico literario, es analista político, es gestor cultural, es escritor. Ha publicado 26 libros, entre los que destaca, por ejemplo, Lima, la épica del desastre, Ciudad Desierta, Apuntes de Occidente, 10 diálogos. Dirige nuestro invitado especial el Festival Internacional Primavera Poética, desde hace ya varios años con un éxito sin precedentes. Verdaderamente es un orgullo presentar a nuestro analista político, a nuestro poeta, a nuestro gestor cultural, que también es columnista del diario Expreso, Harold Alba. Harold Alba para todos ustedes. Un fuerte aplauso. Gracias a la poeta Marta Crotty por la presentación y por invitarme. A Milagritos Huertas por la generosidad de convocarme para presentar su primer libro de poemas. En principio estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Marta. No lo voy a contradecir en nada. Amadillo me preguntaba, ¿ahora qué digo? Bien, quiero también aunarme a la felicitación por esta victoria frente a la oralidad de este objeto físico que es el libro. Felicitarlo a Michael por la editorial, por el libro.
Yo creo que, lo digo siempre, publicar en el Perú todavía significa una victoria. El escritor transmite lo que siente, pero se proyecta cuando lo deja en un documento escrito. Mañana desapareceremos todos, pero sin embargo en las bibliotecas estarán los libros. Así que, Milagritos, bienvenida al Paseo de los Inmortales. Un aplauso. Y en el caso de Milagritos Huertas, publicar un libro le demanda una responsabilidad total, porque la tradición que tenemos en el Perú de mujeres que escriben poesía es muy rica, es muy valiosa. Si nos queremos remontar al pasado siglo XX, empezando en 900, podemos identificar, por ejemplo, a Magda Portal, una de las primeras poetas maravillosas que trascendió tanto como sus contemporáneos. Era Peña Barnechea, era Magda Portal. Magda Portal fue una poeta que incluyó hasta pasada la década de los 50, porque era una mujer con una voz poderosa. Y después de Magda, Blanca Varela, en la década de los 50, Cecilia Bustamante en la década de los 60, Así es. María Emilia Cornejo, que se suicidó cuando tenía 21 años en la década de los 70, la poeta Carmen Ollé, que era miembro de Hora Cero y que hasta ahora sigue publicando, es una poeta que está todavía en actividad, la poeta Sonia Luz Carrillo, los 80, que fue prácticamente el año del reconocimiento a las poetas mujeres, porque si bien ya teníamos a Magda, a Blanca, a Sonia Luz, a Carmen, a María Emilia, recién es en la década de los 80 cuando las mujeres pechan a los hombres y nos dicen, acá estamos. Y llegaron en banda, ¿no? Magdalena Chocano, Rocío Silva Antisteban, Mariela Dreyfus, Tatiana Berger, Rosela Di Paolo, un sinnúmero de poetas que hasta ahora, como Carmen Ollé, siguen escribiendo. Muchas son catedráticas en universidades. Nuestra amiga Marita Troyano, Sí, también. Marta Crosby, que es de esa generación también y que dirige la Sociedad Peruana de Poetas, que son escritoras que vienen trabajando, ¿no? Que vienen produciendo y que vienen promoviendo a escritoras más jóvenes, como Milagritos, que ahora la tenemos con su primer libro de poemas. Pero la poesía peruana escrita por mujeres no se queda en los 80. En los 90 podemos mencionar a Erika Gersi, a Rosana Crisólogo, que vive en Finlandia, a Erika Gersi, Rosana Crisólogo, Victoria Guerrero, que es una gran poeta, y un sinnúmero de escritoras que en aquel entonces tomaron el tema de la violencia urbana como prácticamente el eje de sus propuestas estéticas, porque esos fueron los 90. En los 90, a diferencia de los 80, donde la violencia política era muy fuerte y las poetas empezaron a contracorriente, si los hombres hablaban de violencia política, nosotros vamos a hablar del cuerpo. Y las mujeres en los 80 empezaron a hablar del cuerpo, a poetizar desde el cuerpo, desde la erotización, desde sus luchas reivindicativas, pero no en función a lo político, sino a lo de género. Y eso fue en los 80. En los 90 los discursos eran más sobre la violencia urbana que se vivió en aquella década de autocracia, y las poetas que empiezan a publicar a partir del año 2000 como que pretenden recuperar una tradición que tenía que ver con la belleza del texto, con la estética del texto, porque muchas empezaron, como los hombres, a escribir en verso coloquial, en verso libre, en la que quienes no eran iniciados en poesía no sabían dónde terminaba el poema y dónde empezaba lo narrativo. Y hay como un conflicto allí. Pero en la década del 2000 hasta ahora, los poetas jóvenes, los poetas que empezaron a publicar preocupados por ese conflicto, empezaron a mirar hacia atrás para tratar de recuperar la imagen, la metáfora, las figuras literarias, los símbolos, para que nuevamente el poema sea aquel objeto estético que es una obra de arte. Por eso cuando leí Fusión,
el libro de Milagritos, me dio gusto encontrar que había dividido su poemario en 4 partes. ¿Por qué me dio gusto encontrar esto? Porque de repente en los títulos uno lee Eros, claro, el amor, lo vivencial, y eso es válido. Reflexiones, está bien, al poeta hay que exigirle que se detenga a que reflexione sobre su tiempo, sobre su contexto. Espejismos, bien lo dijo Marta, aquello que avisoramos solo en nuestra imaginación. Y las nostalgias, que es prácticamente propio de aquel momento en el que necesitamos hacer el inventario de nuestras experiencias. Y generalmente ahí nos topamos con aquello que nos duele, que nos conmueve o que nos alegra. ¿Por qué digo que me dio gusto encontrar en el libro de Milagros estas 4 puertas? Yo lo llamo como puertas. Puertas porque nos permite conocer a Milagros, a Milagritos, nos permite conocerla desde sus preocupaciones estéticas. Y repito lo de preocupaciones estéticas porque, insisto, la poesía durante mucho tiempo se perdió en el prurito coloquial. Milagritos ha ido más allá de eso. Cuando ustedes la lean, quienes van a empezar a leerla, se van a dar cuenta que aquí hay preocupación por entregarnos en cada texto una obra de arte. Pero cada texto, a pesar de que está vinculado con cada parte del libro, cada texto también se ha preocupado, Milagritos, en entregarnos una historia. Antes, en el medioevo, cuando los juglares de gesta nos contaban la leyenda del niño Cid, o incluso muchísimo antes, cuando Homero cantaba la Ilíada o Odisea, nos contaban historias. El poema era aquello que nos contaba una historia. Para muchos, los poetas eran los únicos que tenían autoridad para hablar con Dios. Y le decían chamanes, brujos, hechiceros. Eran poetas. En otros espacios, los reyes siempre tenían un poeta a su costado. Porque el rey, antes de enviar a sus ejércitos para poder conquistar los nuevos territorios, enviaban poetas. ¿Por qué enviaban poetas? Porque en vez de vencerlos primero con las armas, en el caso que no puedan vencerlos con la palabra, apelaban a eso, a que vaya un hombre o una mujer a tratar de conmoverlos y decirles: mira, acá tenemos este reino glorioso, maravilloso, tú tienes familia, tienes tus ejércitos, ¿por qué vamos a tener que cruzarnos en una matanza cuando podemos fortalecernos? Y el enviado era el poeta, y del poeta dependía que se eviten masacres. Entonces, cuando yo leo en el libro de Milagritos historias en cada poema, me hacía recordar esa gran tradición que ha sido la literatura universal. Y yo aprendí algo. A la poesía la podemos calificar de repente en cuatro grandes momentos. La poesía de la emoción, la poesía de la emoción, que es la poesía del primer alumbramiento, la poesía que trata de recuperar la sensibilidad y ponerla con un texto. Llámese Pablo Neruda y los 20 poemas de amor, que es poesía de la emoción. Pedro Salinas, el español de La voz aquí de vida, es poesía de la emoción. O nuestro Washington Delgado, es poesía de la emoción. Entonces, cuando Milagritos nos entrega esa parte a la que le denomina Eros, yo la identifico con la poesía de la emoción. Y tiene todo lo que un poema de la emoción necesita. Tiene el impacto del estremecimiento, tiene el impacto de la espontaneidad y tiene el impacto de aquello que te conmueve. Esos 3 elementos, en mi lectura, es lo que se necesita para que un poema pueda denominarse poema de la emoción. Pero además, esto no se queda allí. Milagros va también a la poesía del pensamiento, cuando hace sus reflexiones. ¿Qué es reflexionar sino conversar con uno mismo para que a través de aquello que solamente tenemos los seres humanos, la razón, podamos aprender a entendernos? Porque primero, si queremos entender al otro, tenemos que aprender a entendernos a nosotros mismos. Y miren la gran responsabilidad que tiene el poeta. Cuando un poeta nos entrega un texto, tiene ya que haber vencido ese reto, esa responsabilidad. Jorge Luis Borges, por ejemplo,
el gran poeta de la razón, el gran poeta del pensamiento, con su libro de los dones, la norteamericana Anne Sexton, o el poeta griego Cavafis. Eran poetas del pensamiento. Pero también dijo algo Marta cuando se refirió a espejismos. Los espejismos, aquello que está solamente en nuestra imaginación, aquello que de repente nosotros vemos, y claro, nadie más lo ve, ¿no? Y cuando uno dice, mira, allá hay un árbol, y no hay un árbol, hay un enchufe. Pero para mí es un árbol, y es mi verdad. Entonces, yo a eso le llamo la poesía de la imaginación. Y aquí hay poesía de la imaginación. Lo que hacían los poetas surrealistas franceses, André Breton, Tristan Tzara, Antonin Artaud, César Moro, nuestro poeta peruano surrealista, hacía poesía de la imaginación. Y Milagritos utiliza una figura literaria, que es la anáfora, que me hacía recordar a Breton, cuando dice, por ejemplo, frente al horizonte de mar vivo, frente al cóncavo firmamento, frente a los luceros incrustados, frente al fragor de tus días, frente al viento, frente al vino, frente a tus pensamientos, frente al ayer, frente al hoy, frente a tus sueños subversivos, ¿no? Esa anáfora y todas estas visiones que nos entregan en un solo texto es poesía de la imaginación. Y reencontrarme con un texto que reúne estos requisitos, a mí como lector de poesía, me entusiasma. Y te felicito públicamente por eso. Pero el objetivo de un escritor, ¿cuál es? O sea, ¿por qué escribe poesía Milagritos? ¿Por qué promueve un evento como este Martha Crosby? ¿Por qué participan ustedes? ¿Por qué la acompañan? Yo creo que, en mi opinión, es porque lo que se trata es de recuperarle a la poesía esa gran fortaleza que tiene y que es la única garantía para que trascienda a su propio autor, que es el lenguaje. La poesía del lenguaje, la imaginación, el pensamiento, la emoción, pueden ser recursos. Y claro, el poeta, con la destreza que tiene de saber manejar el lenguaje, nos tiene que entregar una obra de arte. Y Milagritos nos ha entregado muchas obras de arte en estas 4 puertas, a las que ella las ha reunido con el título de fusión. Alejandra Pizarnik, la poeta argentina, por ejemplo, hacía poesía de lenguaje. Westphal, que a diferencia de Moro, que Moro era un surrealista, Westphal también hacía poesía surrealista, pero su poesía de Moro era más poesía de lenguaje. Y el argentino Roberto Parros, que publicó 16 libros con un solo título, Poesía Vertical 1, Poesía Vertical 2, Poesía Vertical 3, hasta 16, hacía poesía de lenguaje. Por ejemplo, cuando Milagritos dice, siento el devenir de los pasos acumulados y sus voces que cuentan sus memorias, teñidas de nostalgia, lágrimas recluidas de cal, al dolor, sonrisas retratadas del amor conocido, pensamientos reposados, desvestidos por la estación que recuerda el tiempo inexorable que pasó. O sea, aquí Milagritos, en este texto, en esta estrofa, ha logrado entregarnos su emoción, su imaginación, su destreza para poder hacer de sus reflexiones un texto como obra de arte. Y eso es algo que a ella la ubica en un lugar expectante. Y digo expectante porque si algo tiene el Perú, son poetas. Y eso es cierto. Ahora estamos en Lima, participando con Milagritos, pero si miramos más allá, hay otros centros de producción cultural en Tumbes, Aula de Olivos, en La Libertad, Rosa Benítez, en Loreto, Ana Varela, Tafuro. Hay poetas. En Arequipa, Catherine Medina Rondón, una poeta joven. O sea, hay poetas jóvenes que están produciendo en este momento en otros centros culturales, y Milagritos, acertadamente, con este libro, en el que ha logrado cohesionar toda su destreza para poetizar, se ubica en una especie de carrera, si queremos llamarla, en la que ella está en el mismo punto de partida y otras escritoras con tanto talento y tanta calidad como ella. Y eso es algo importante para alguien que aparece con un primer libro que, en mi criterio,
ha logrado trabajar muy bien estos 4 niveles, si queremos utilizar el término niveles, de poesía. Yo quiero felicitarte, Milagritos, por Fusión. Yo creo que llegas bien y llegas mejor aún de la mano de Marta. Efectivamente, aquí nos dejas tú misma te pones tu propio reto, porque cuando uno lee un primer libro y un primer libro está cargado de tanto talento, entonces estás condenada a entregarnos un mejor libro. Entonces, la pelea para un escritor no es con el escritor de su costado, no es con el escritor que está al frente, es consigo misma. La pelea, Milagritos, es contigo. Y lo único que tiene un escritor para ser mejor es vivir. Los libros son importantes, la comunicación es importante, la interacción es importante, pero no hay nada más importante que vivir y vivir bien. La vida es una. Un día, hay una anécdota, Calvo se encuentra con Vargas Llosa y César Calvo había publicado una novela, Edipo entre los Incas, una gran novela además. Y Vargas Llosa le dice a Calvo: César, deberías dedicarte a escribir más. Y César Calvo le dice: y tú deberías dedicarte a vivir más. Porque Vargas Llosa, todos sabemos de que es un hombre recién a los 80, se enamoró y se fue a la casa, pero antes era un hombre que vivía en su torre de marfil escribiendo. Claro, sí, efectivamente. Pero la poesía no está en una habitación cerrada, la poesía no está en una jaula de cristal, la poesía está en la calle, la poesía está en todas partes. Y si nosotros queremos demostrar que estamos a la altura del poema, tenemos que estar a la altura de nuestra vida. Y esa competencia, Milagritos, es tuya. Tú tienes el reto, el punto de partida te lo pusiste tú cuando decidiste publicar Fusión. A mí me dio mucho gusto escucharte la primera vez que participé en un recital y tú leíste, sentir de que al fin había una poeta que un poema me entregaba una historia. Y eso es importantísimo, porque a veces uno dice: la literatura debe ser funcional. No, pues la literatura no debe ser funcional. La literatura debe ser histórica. Y cuando uno escribe un poema, tiene que estar consciente de que ese texto tiene que sobrevivirte a ti. Y la única forma que tiene para sobrevivirte es que lo merezca. Y la única forma que tiene para merecerlo es que esté bien escrito. Y además, el veredicto te lo da el tiempo y te lo dan los lectores. Un poco del background, de la vida que Milagritos ha llevado, ¿no? Ha llevado ella todo un nivel de preparación docente, de educación básica y superior universitaria. No solamente se quedó allí, que eso desde ahí ya es bastante importante, sino que además ha trabajado y trabaja como consultora en temas educativos. Ella es autora de textos escolares, pedagógicos y literarios. Es coautora de los estándares del aprendizaje del país. Es consultora para el Minedu, OEI, UNESCO, Fonder, ESAN, UAR, CREA, entre otros, instituciones de mucho prestigio, de mucha importancia a nivel nacional e internacional, por supuesto. Y es ponente también en eventos igualmente nacionales e internacionales. Su poesía ha sido publicada en varias antologías, en las que la Sociedad Peruana de Poetas ha tenido el placer, el lujo de tenerla. Por ejemplo, en Poemas de Luz Vital, Versos de Primavera, Poemas de Cristal, Versos en Libertad, Ramillete de Versos. Y esta última, la Versos en su tinta. Versos en su tinta. Que hemos presentado hace muy poco, que también se encuentra. En la reedición lo vas a colocar. Palabras en libertad, salud en libertad, palabras sin fronteras, fronteras sin palabras, que es la Universidad Ricardo Palma.
¿Y ahora qué hacemos con tanto amor? Que es de la Asociación de la Sociedad Amante del País, si no me equivoco, literaria, por supuesto. Yo la llevé a esa universidad. Y bueno, en realidad esto es solamente un extracto bastante resumido de Milagritos Huertas Quesada y en su paso por todo este ámbito académico, intelectual y artístico. Así que vamos a dejarla con un fuerte aplauso a Milagritos Huertas Quesada Institución. Muy buenas noches con todos, familia. Acá están mis padres, mis hermanos, mis amigos. Estoy muy emocionada esta noche. Realmente la acogida que he tenido de ustedes es para mí invaluable, ¿no? Quiero agradecer en este espacio, en esta casa que nos acoge, el Auditorio Provisional de Raúl Porras Barnechea. También quiero agradecer muchísimo a mi amiga poeta, presidenta y fundadora de la Sociedad Peruana de Poetas, Marta Crosby, que me acompañaba en todo este proceso, en todo este dar a luz, y acompañándome también en estos momentos en la mesa con sus dulces, gratificantes palabras para mí. Igualmente a Harold, ¿no?, que tenía unas palabras muy lindas, y sí, pues, ya me siento comprometida. Tengo en el tintero muchos poemas que van a salir a la luz, si Dios quiere, el próximo año. Fusión. Este poemario, como hace un momento lo mencionaba también Marta, es un poemario que contiene, y también Harold, ¿no?, contiene muchos poemas, está dividido en 4 apartados, ¿no? Decidí que este poema conste de 40 poemas. Este poemario conste de 40 poemas. Fue una cifra que se me vino a la cabeza y dije, tiene que ser 40. Y aquí está, ¿sí? ¿Por qué fusión? Muchas personas me han preguntado el porqué del título. Si uno va al diccionario de la Real Academia, lo que puede apreciar allí que es que la fusión es la unión de 2 sustancias, ¿no? Para unirse estas y formar una nueva. Y cuando vino a la cabeza hace algún tiempo ya esta palabra, yo lo vi que trasladarle esta palabra a la vida cotidiana. Los seres humanos lo que hacemos todo el tiempo es fusionarnos. ¿Qué fusionamos? Pensamientos, sentires, emociones, intereses, ¿no? Y una de las formas más maravillosas que existe para fusionarse es cuando 2 personas se juntan con ideales, ¿no?, concretos, con sueños, para formar, por ejemplo, forjar una familia. Se fusionan para dar vida y más vida, ¿no? Aquí ustedes van a poder encontrar la fusión de ideas, de emociones, de aquello que de alguna manera desviste mi sentir, ¿no?, o aquello que yo he podido recoger de lo que he podido apreciar en mis alrededores, de las vivencias. Yo quisiera dar lectura a alguno de estos poemas, voy a tratar de ser muy breve y compartirlos con ustedes. Un aplauso para ti. Voy a dar lectura al primer poema que justamente lleva el título de Fusión. En el incomparable atardecer que tú y yo conocemos, te busco, te encuentro y te veo así, vibrante, guardián de un abrazo que abraza, que subsiste imperturbable hacia el siguiente corazón. Y te busco a mi lado, al otro lado, al frente y de frente, en la tarde húmeda de la estación, para estacionarme contigo en el pináculo del apego y tejer con finura excelsa una nueva historia de amor. Y te encuentro reposado, embelesado, devoto y ardiente en el recinto cómplice de nuestra fusión. Y te veo, aunque no te vea, porque es mi alma la que te identifica, la que te halla,
la que conversa con la tuya cual jilgueros en secreta confesión. En el incontrastable atardecer que tú y yo conocemos, te busco, aunque no te busque. Te encuentro, aunque no te encuentre. Te veo, aunque no te vea, porque estás siempre a mi lado, corazón. Muy bien. Este poema se titula Por tu terruta. Te hablé bajito, contemplando el arborear lienzo de la mañana, entre el revoloteo de la calandria y las furtivas miradas. Me arrimé a tu cuerpo para inhalar tu historia, entre el cántico lánguido de una guitarra lejana y el crujir del follaje abrazado al tiempo. Exploré tus ojos color nostalgia para encontrarme inundada con sus misterios. Apreté el paso para igualarte, citadina, allí, en tu universo. Me sumergí en tu cuerpo color caramelo, eslabonada aquí, gozamos por entero, por tu terror. Anclas al sentimiento. Aquí sucedo, entre las madreselvas otoñales que destilan ilusiones cada día, entre el rocío y la lumbre, estos que desnudan mis manos extendidas al tiempo huraño que deja pesadumbre. Aquí sucedo, vestida de alba ceñida al encuentro, habito en tus pupilas de hierro incandescente, vestida de ocaso, pegada al desenfreno, habito en tu calzada apocalíptica sin miedos. Al son de cuerdas al viento, me encarago a ti como una ráfaga de ansias a consumirme. Aquí sucedo, caminante entre rutas invisibles, que escriben mis entusiasmos en freno. A campo traviesa, perseguidora de voces, grabadas en tu desnudo pecho, acudo al abrigo del otoño manifiesto. Devenires. Siento el devenir de los pasos acumulados y sus voces que cuentan sus memorias, teñidas de suspiros de nostalgia, lágrimas recluidas de cal al dolor, sonrisas retratadas del amor conocido, pensamientos reposados, desvestidos por la estación que recuerda el tiempo inexorable que pasó. Recóbrelo el solemne que germina entre estelas multicolores, de esperanzas y el temperamento avivado al instante, tendidos a su suerte en el sortilegio del tiempo. Todo es válido en el entretejido bosque de los sueños. Adelanto a la serie imprevista del mañana, sigilosa a su susurro, seductor que rompe el orden, por lo posible, lo imaginario, cargado de misterios. Desde la percusión de latidos del incierto, retrocedo el paso ya consciente, entre débil convicción y el cantón sin tiempo, dejando la impaciencia por lo venidero para abrigar sabia sentencia. Lo que importa vivir es el hoy, es el presente. Hemos tenido un recital poético de primera. Estamos, Hilarito, Jairo y yo, estamos muy agradecidos por la presencia de todos ustedes. De hecho, que vamos a estar ahí empujándola para que haga después su segundo libro, Milagritos, no te vas a escapar. Y bueno, vamos a tener un pequeño ágape, ¿no? Vamos a que esta ocasión ha sido ofrecido por Milagritos, por familiares Milagritos Huertas. Así que doblemente un fuerte aplauso para ellos.
Muchas gracias.